pero la vida tiene estas cosas. Vamos de lo uno a lo otro. Aquí está ya con nosotros, y mucho agradezco, Alona Sayapina, ¿está bien? Sí, correcto. Gracias. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Hola. Muy joven. Primero, ¿por qué estás en la Argentina? El destino me llevó acá. ¿Naciste en Ucrania? Correcto. ¿Naciste en una región separatista? ¿Naciste en la capital? No quiero llamarla así separatista, pero sí nací en la región de Lugansk. Lugansk. Sí. Allí están todos tus familiares. La mitad. No todos. ¿Cómo es esa región? ¿A qué te referís? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se transita? ¿Cómo es el día a día? Pues ahora no se vive bien. Esta región entró en la guerra en 2014. Antes se vivía muy bien porque es la zona que tiene mucho carbón, llena de minas, y claramente que la gente allá vivía muy bien. Se hablaba más ruso que ucraniano porque es una región más cerca a Rusia, entonces hay más influencia rusa que ucraniana. Mi abuelo es ruso, por eso yo nací en una familia ruso hablante, pero yo iba a escuela donde se hablaba ucraniano. Entonces en escuela hablaba ucraniano, en la casa ruso. ¿Única hija? No, tengo hermana mayor. También tu hermana estudiaba en un colegio donde se hablaba... No, ella estudiaba en un colegio donde se hablaba ruso, y a la hora de entrar en la universidad tenía muchos problemas porque no entendía bien las tareas en ucraniano. ¿Llegaste a la universidad? Claro. ¿Estudiaste? Sí, justo cuando empezó la guerra yo terminé el colegio en 2014 y tenía 17 años y tenía que refugiarme a otra parte de Ucrania, a otra ciudad que se llama Kharkiv, la ciudad más tranquila, llena de estudiantes, y yo fui a una universidad allá. ¿Y ahí estudiaste? Soy lingüista de inglés y español. Lo haces muy bien. Gracias. Hice mi carrera allá y luego hice máster en comunicación internacional en España. O sea que de ahí fluidizaste aún más el castellano, sí, etcétera. Sí, correcto. Y ahí comprendes también más la idiosincrasia nuestra, más hispanohablante, y por cierto también algo del argentino. Sí, ya hablo más el argentino que el español de España, diría yo. Me impacta primero este recorrido porque vos, referencia a la guerra, empezó en 2014, en una ciudad que era rica, en una región que tenía mucho de producción minera, donde la mayoría se mimetizaba del lenguaje ruso, escuchaba y observaba medios, escuchaba radios, canales de televisión rusos. ¿Idiosincráticamente eran lo más parecido a los rusos dentro de Ucrania, o tenían una identidad como se tiene en otras regiones, Kiev, etcétera, o donde vos marcabas que habías ido a estudiar? Yo diría que tenían identidad ucraniana. Hablaban ruso, sabían muchas cosas de Rusia y también de la cultura rusa, pero más ucraniana, porque ya vivían en Ucrania, porque, por ejemplo, la lengua oficial del país es ucraniano y mi madre trabajaba solo en ucraniano. Y respetaban el presidente, las reglas de juego, por supuesto, etcétera. Sí, claro. O sea, cuando Putin dice en algún momento que no tenían o no tienen, o que es un pueblo sin identidad, ¿qué sentís vos? Que se equivoca. Que se equivoca y sigue pensando que no somos un país independiente y soberano. Piensa que seguimos permaneciendo todos a la Unión Soviética y todos tenemos acá la bandera de Unión Soviética o la bandera rusa, que no es verdad. Esa roja que se vio en algunos tanques, curiosamente, ¿no es cierto? Sí. De ese imperio que ya terminó. Y sí, ya terminó, ya... Implosionó en 1989, la perestroika, etcétera. Y correcto. De allí surge la independencia de Ucrania en 1991. 91, correcto. ¿Cómo es la relación con tu familia? Porque dentro de tu casa se hablaba el ruso. Sí, y pues de momento la relación con mi familia es muy dura y muy densa para mí, porque mi familia se separó por la guerra. Mi madre decidió quedarse en la ciudad donde yo nací, en la región de Lugansk. Se quedó porque no quería dejar nuestra casa, que es bastante grande, y claramente que mis padres habían construido durante 20 años esta casa, nuestro hogar, y mi padre también tenía trabajo, mi madre también tenía trabajo allá, y estaba muy bien, y no quería dejar, y claramente que pensaba que un día iba a terminar la guerra, que no iba a durar mucho, ¿no? Pero ya estamos llevando 8 años en guerra, ¿no? Pero mi padre se fue. Mi padre es director de una mina, era director de una mina. Y él entendió que ya esta zona no tenía futuro
porque todas las minas se llenaron de agua y esta zona necesitaba mucha plata para poder recuperar todo lo que pasó. Y claramente él entendió que no iba a haber ningún futuro allá y salió. Y desde entonces mi familia se separó. Y es duro porque mi padre ahora entiende que él vive en la ciudad de Dnipro. Es una ciudad pacífica donde vive mi hermana y mi tía, la hermana de mi padre. Y claramente que ellos apoyan al presidente de ahora, a Zelensky, y entienden que Rusia invade Ucrania y lo que pasó con Donbass, así se llama la zona de Lugansk y de Donetsk, se llama Donbass, la región de Donbass, pasó lo mismo, pero mi madre, la línea de mi madre, su madre, que es mi abuela, y el abuelo, que es el padre de mi padre, se quedaron con pensamiento que Putin entró a Ucrania para salvarnos y para no matar a la gente de Donbass. Y desde allá pues estamos llevando una relación muy dura, muy densa, porque la familia de mi madre, por ejemplo, no me cree y piensan que, bueno, creen ciegamente a Putin y la propaganda. Es impresionante. Hago la pausa, te miro, te observo, te escucho hablar y se me pone la piel de gallina en términos que estás hablando de tu papá, de tu mamá, de tu familia, de tu origen, de tu casa. Sí. Y lo peor que mi madre, como al principio de la guerra, cuando empezó en 2014, todavía pensaba que Putin entró, Putin ayudó a la zona de Donbass con armas, con soldados, porque si la gente común y corriente no hubiese tenido la ayuda de Putin en 2014, allá en Donbass, no habría guerra, no duraría tantos años, ¿no? Y mi madre al principio pensaba así, pero 8 años de ver la tele cada día, 2 o 3 horas, le hizo creer otra cosa. Y lo peor que ahora no me cree a mí, ni a mi hermana, no coincidimos en los pensamientos. Y ¿Cuándo fue la última vez que la viste? a mi madre hace 3 años, porque hasta cuando yo estoy en Ucrania, en la ciudad donde vive mi hermana tiene 2 hijos, mis sobrinos de 7 años y de 3 años, por ejemplo, mi madre todavía no había visto a su nieto de 3 años. ¿Por qué? Porque por esa discusión. No casi por la discusión, sino que porque sino que hace creo que 2 o 1 año le dijeron, ella trabaja como una funcionaria como está contando las pensiones para la gente jubilada. O sea, trabaja en lo que sería el ANSES de Argentina. Sí. Y trabaja para, naturalmente, el gobierno de para Ucrania. El gobierno, y en consecuencia tu mamá entiende que eso es algo que no corresponde, que no debería ser, que no comulga. Mira, ¿cómo fue la cosa? En 2014, cuando mi mamá volvió allá, se fue cuando estaban disparando mucho, estaban atacando muy fuerte, se fue, un rato esperó en lo de mi hermana, esperó, no sé, 2 o 3 meses, entendió que no podía vivir en otra ciudad, sobre todo se sentía como un cargo para mi hermana, y decidió volver. Y cuando volvió, lo único que le hicieron es cambiar la constitución, le pusieron y vino la gente con arma y le dijeron, tenés que firmarlo. Y mi madre lo firmó. Mi madre lo firmó y se quedó así como el mismo puesto, haciendo lo mismo, pero no con el nombre de Ucrania, sino con el nombre de la República de Lugansk. Vamos a poner el mapa aquí, le pido al equipo de producción, así nos ayuda a ella a comprender las regiones de lo que estamos contando, lo que estamos hablando, porque va a ser muy valioso si es que podemos poner el mismo mapa que pusimos allá o si hay que ir hacia allí, incluso voy, porque está describiendo, mira, ¿me ayudas acá? Claro. ¿Podemos pararnos juntos? Claro. Esta es la región. Correcto. De Donbass. Sí. ¿Dónde naciste vos? Perdón, le pido disculpas a... Se ve muy mal desde cerca, pero desde lejos. Pero acá está Lugansk y acá está Donetsk, ¿no? Correcto. Sí, sí. Yo nací por acá. Bueno, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde hiciste la universidad? Que es el lugar de los... Acá. Que es una ciudad tomada hoy. ¿De momento? No. Todavía no. Todavía no. Está al límite, digamos. Está al límite, está muy cerca de la frontera y Putin pensaba que esa ciudad tan rusa, que es Kharkiv, allá también hablan mucho en ruso y pensaba que ellos iban primeros en rendirse, pero no se rindieron. La gente no quiere vivir como esas 2 partes que Putin separó de Ucrania.
y estudié allá y mi familia, no aparece la ciudad acá, pero mi familia de padre, de hermana y de tía están acá. Ajá. Bueno, Más estaban cerca acá. de Kiev, digamos. Sí, bueno, al lado del río de Dnipro, porque la ciudad se llama Dnipro y el río se llama igual Dnipro, y pues allá Es vive una mi ciudad hermana. que está cobijada por un río, Sí, atravesada por correcto, un río. correcto. Pero ahora mi hermana con su familia se refugiaron cuando empezaron los ataques. Claro, porque no querían que los niños vieran y escucharan todo lo que está pasando y se fueron más o menos por acá. Una zona más rural. Sí, viven en un pueblo, no están en un refugio, están en una casa, tienen 3 habitaciones, son 11 personas ahora de momento viviendo allá, 3 gatos, 11 personas. O sea, distintas, que se conocieron en ese Sí, momento tan particular, que es el de una invasión de un país correcto. que está atacando a los tuyos y que está tirando bombas y que puede destruir vidas y casas. Como la gente eligió vivir así que no vivir, ¿no? Ahora es sobrevivir. Yo entiendo a mi hermana que no está en condiciones óptimas, pero tampoco pésimas, lo está pasando muy mal porque los niños, especialmente mi sobrina de 7 años, se dio cuenta que es guerra, lloró 5 días sin hablar, no pronunciaba ni una palabra, y ya sabe que son soldados, que es cosa militar, que es guerra, y le llamo, le pregunto, Eva, hola, ¿cómo estás? Y dice, hoy no sé, hoy disparaban al fondo. Absolutamente tomada, compenetrada, en algo que no... La niña de 7 años ya entendió que es guerra y es una niña que no sufrió tanto como los niños en refugios antibombas o como los niños que están ahora en pantalla, ¿no? Como los que están migrando, los que están están atravesando la frontera por cualquiera de los pasos fronterizos con los países a los cuales tenés algún corredor, entre comillas, humanitario. Es impactante lo que contás, porque no están en la escuela, no están con los suyos, no están en su propia casa. También migraron y fueron a esquivar las bombas a un lugar, digamos, más apartado, más alejado, en la perspectiva de que eso no sea un interés estratégico de Rusia en medio de la avanzada. Claro, pero igual están al lado de Vinnytsia y hace 2 días atacaron el aeropuerto de Vinnytsia y también escucharon disparos y todo, y ya mi hermana y su marido están pensando qué hacer. Los aeropuertos están muy golpeados. Y el primer día, el 24 de febrero, atacaron casi a todos los aeropuertos de las ciudades más principales. Empezaron por eso, quitando el flujo aéreo. Luego los puertos, todos tomados, salvo acá, Odessa, que es el último que queda al Mar Negro. Todo el resto de las ciudades tomadas. ¿Cuánta población hay acá, en toda esta parte, más o menos? No te sabría decir, creo que unos 5 millones. Porque en Ucrania en total son 44 millones. 44, pero antes era 44, ahora son 40 sin la región de Lugansk y Donetsk. Acá hay 4 millones. Alrededor de 4 o 5 millones de personas. Acá hay dos repúblicas. Sí, 2 ciudades grandes, 2 ciudades como provincias, ¿no? ¿Pero hoy independientes? Ucrania nunca reconoció dos ciudades. Por supuesto, pero quiero decir, en la idea de Putin, declara la independencia cuando empieza la guerra de estas 2 regiones. Putin lo hace. Sí. Por supuesto, Ucrania no lo reconoce. Pero quiero decir, estas son las regiones donde pone un presidente, entre comillas. Un marioneta, Marioneta, su gente. Porque yo estuve allá, yo estuve en la región de Lugansk y yo vi cómo pasó todo y vi la cantidad de propaganda y la cantidad de mentira, y yo con mis propios ojos lo vi, y ahora veo lo mismo que está pasando en otras ciudades. ¿De qué son las propagandas? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? Mira, por ejemplo, yo soy de la región de Lugansk y cuando yo tenía 17 años nos empezaron a decir que en oeste de Ucrania matan niños, matan bebés, son nacionalistas, son radicales, son fascistas. Yo no entendía, yo tenía 17 años, ya tenía internet y no entendía cómo podía pasar esta cosa era 2014, ¿no? Y allá a nosotros, y también mi padre me lo confirmó hace unos días, hablamos con él, me confirmó que a los mineros, ¿sí? Porque es la tierra llena de mineros, ¿sí? Les empezaron a decir que ellos están manteniendo todo el país. ¿Por qué? Porque hay muchos mineros acá, trabajan 12 horas y cada día bajan a la mina y no saben si van a ver a su familia o no, si van a morir o si van a seguir con vida, ¿no? Y muchos pagaban más impuestos que el resto de Ucrania. ¿Por qué? Porque cuanto más ganes, más pagues, ¿no?
Y la O sea, zona el de... impuesto a las ganancias creciente. Claro, y la zona de oeste allá donde vemos Lviv, Lutsk, Ternópil, Ivano-Frankivsk, todas esas ciudades tienen gente que se iba a trabajar a Polonia, a Hungría, a Moldova, a Esta es la región Rumanía. más pobre. No diría más pobre, diría con más gente con influencia europea y más gente que trabajaba fuera del país. Y en Ucrania no trabajaba, por ejemplo, ¿no? Así nos decían eso. Entonces, a los medios les plantearon un problema. ¿Por qué ustedes trabajan para todo el país? Vamos a separarnos. Y eso empezó a tener su fuerza, más. ¿Era verdad? No lo creo. No lo creo. Mi padre me lo confirmó hace unos días y también dijo que eso era tan fuerte y se hablaba tanto, y sobre todo se hablaba mucho de fascismo de oeste, mucho de nacionalistas, mucho de bebés que comían. Y yo decía, padre, ¿bebés que la gente ucraniana come bebés? ¿Cómo en serio? Eso decía la tele. Sí. Yo te agradezco mucho, has sido muy generosa. Entiendo todo el dolor que por dentro debes sentir. Viniste con otro espíritu, viniste a una aventura diferente y te toca encontrar en tu espalda. ¿Cuánto es la última vez que estuviste aquí en Ucrania? Justo hace un año, en Kharkiv. Allá arriba. Sí. Que todavía no está tomada, está justo ahí al límite. Todavía no está tomada. ¿Y es una ciudad de cuántos habitantes más o menos? Ella. Millón puede ser. Sí, puede ser, claro. Es una ciudad bastante grande, tiene muchos estudiantes. Yo estudié allá, es una ciudad de jóvenes, una ciudad muy cultural. Era ex capital de Ucrania, antes de Kiev. Compárame solo lo último, con la vida que tenés hoy en la Argentina. Más allá de las comparaciones son tediosas, quiero decir, ¿ves muchas diferencias en términos de transporte público, iluminaria, servicios, etcétera? Pues sí. La ciudad de Kharkiv es mucho más limpia, mucho más tranquila. Yo podría salir, dejar mi móvil, mi celo en la mesa del restaurante y ir al baño o trabajar con la compu tranquila sin tener miedo de que ahora me lo roben. Y no había tanta... ¿Pobreza? No sé. Sí, pobreza también. ¿Delincuencia? Tampoco, sí, exacto. Para mí es la ciudad más limpia, más tranquila. Y yo, por ejemplo, a las 2 de la mañana... Casi en cualquier barrio me sentía muy tranquila ya. Paseaba sola, sin problemas. Una mujer, una chica joven. Gracias. A vos. Y suerte. Gracias. Pausa. Nada que agregar, ¿verdad? Pausa, ya venimos.